Bueno, si están de acuerdo, vamos a empezar. Eh, Mi nombre es Mariana Rafael y me da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar en el que platicaremos sobre las perspectivas en la región frente a la pandemia, enfocándonos principalmente en Brasil, Colombia y México. Antes de comenzar, quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas. De Brasil nos acompaña Ciro Díaz dos Reis, quien es fundador y CEO de Imagen Corporativa, que es una firma especializada en comunicaciones y asuntos públicos. Por parte de Colombia está con nosotros Andrés Ortiz, quien es socio y CEO de Datis, firma igualmente de comunicaciones y asuntos públicos. Y de la de México está Gustavo Almaraz, director ejecutivo de Grupo Estrategia Política, despacho especializado en consultoría política y asuntos públicos. El formato de la presentación va a ser escuchar 3 breves presentaciones de cada país para ver el panorama general en cada uno de ellos y al final tener un diálogo en el que esperamos contar con sus preguntas que pueden ir poniendo en el chat en cualquier momento. Yo las iré rescatando. Antes de cederle la palabra a Ciro, quiero dar un breve contexto sobre cómo se ve el panorama en la región. América Latina es una región de aproximadamente 650 millones de habitantes y hoy en día es el epicentro de la pandemia. Ayer se dieron a conocer datos que muestran que los países que comprenden América Latina y el Caribe actualmente suman el 47% del global de las muertes, con más de 4.000 muertes por día. Y hay condiciones de los países que compartimos, en este caso los 3 que vamos a presentar hoy. La economía informal, la gran parte de la población que vive bajo la línea de pobreza y de pobreza extrema, hace que la estrategia de quedarse en casa sea muy difícil para las poblaciones de estos países, por lo que el crecimiento de contagios se ha dado de manera mucho más rápida. Si lo comparamos con países con regiones como Europa y los países en los que vimos ahí la crisis, parte del éxito, digamos, de que pudieran reactivar su economía con menos contagios fue precisamente que la gente podía quedarse en casa, pero en América Latina no es tarea fácil. Y a esto además le sumamos la crisis de gobernanza que existe en muchos países de la región, en los que incluso hemos visto que la pandemia ha sido utilizada como estandarte para causas políticas, causando aún más problemas que la propia pandemia. En el caso de Brasil y México, los dos países han sido señalados de manera internacional por no lidiar de manera correcta con el problema, mientras que Colombia parece ser un caso de excepción, ya que han registrado menos casos y han tenido estrategias que hasta la fecha parecen ser exitosas. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Ciro para que nos cuente un poco sobre cómo se ve la situación en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Le agradezco a Mariana y Gustavo por la invitación. Y bueno, voy a compartir una presentación muy rápida. Yo creo que todos ven la presentación. ¿Está visible la presentación? Sí, Sí. sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a pasar, tengo algunos slides, pero voy a pasar muy rápido e intentar conectar directamente con el tema de hoy. Y perdón desde el principio porque mi español evidentemente no es tan bueno como lo de Mariana, Andrés y Gustavo, pero y hablar un poquito entonces de la economía de Brasil en este contexto de COVID-19. Bueno, Brasil en términos de territorio es casi 40% de la región de población y generación de GDP alrededor tradicionalmente de los 30-35% en la región. Los últimos datos están a mostrar que la región va a tener una contracción de la actividad económica de 5% o 4%, eso depende si el Banco Mundial o el CEPAL que están haciendo las análisis, pero de una manera o de otra va a haber una retracción muy significativa. En Brasil, acá es el cuadro que se puede entender la evolución del GDP en los últimos años. Se puede ver que hay una roller coaster
en los últimos años, y la contracción, el pronóstico para 2020 que va a haber una retracción de por lo menos 8% como decorrencia de la pandemia. Al principio del año se preveía una expansión de la economía de 2.5%. Entonces, una retracción de 8% es un impacto muy, muy importante. El más conocido compositor brasileño, Antônio Carlos Jobim, él decía que el Brasil no es para principiantes, es una verdad, porque vivimos siempre tradicionalmente en un ambiente de mucha complejidad. En este momento tenemos una conjunción de sensibilidades en el panorama político. Hay muchas sensibilidades entre el gobierno federal, los gobiernos estaduales, muchos problemas, muchos ruidos que no son benéficos para el contexto nacional. Tenemos evidentemente el tema, las sensibilidades económicas, como yo he mencionado, y el tema del COVID, que Brasil aparece como el segundo país en el mundo en términos de contaminación, y hay algunas dudas respecto a los números oficiales, los números reales, subnotificación. Entonces, lo que se cree en Brasil es que hay más casos de COVID y más muertes de lo que oficialmente se tiene como datos oficiales. Y bueno, pero mirando al big picture del país como un todo y sus perspectivas, es siempre una discusión válida si el vaso está lleno o vacío. Yo siempre creo que el vaso está más lleno que vacío por algunas condiciones de la economía brasileña, de la sociedad brasileña. Importante decir que las clases A y B de mayor poder de consumo en Brasil son más de 30 millones de personas, lo que equivale a todo un país como Perú. Entonces, mismo con las condiciones negativas de la economía, es siempre necesario tener en cuenta que hay siempre un potencial de consumo y de crecimiento que debe ser llevado en cuenta, se debe tener en cuenta. Y hay muchas oportunidades en Brasil en los campos de infraestructura, saneamiento básico, logística, transportes, salud, e-commerce. El e-commerce en Brasil creció como que 80% desde el comienzo de la pandemia. Mucha gente que no compraba virtualmente empezó a hacerlo y bueno, muchas oportunidades acá. Entonces, hay problemas, pero hay oportunidades también. Y yo creo que el desafío más urgente que tenemos en todos los países de la región es de una integración mayor para superar la crisis. Eh, eh, todos vamos a enfrentar algunas dificultades, todos los países, algunos más, otros menos. Brasil, uno de los países que va a enfrentar más dificultades, pero si toma el camino de una mayor integración, yo creo que este camino va a ser más fácil para todos los países. Hoy está en juego el tema de la globalización. Los países y las compañías descubrieron que son muy dependientes de China en términos de raw materials y fornecimiento de equipos, para industrias, para varias cadenas de producción. Entonces, hay una posibilidad de una mayor evolución de producción de un número de ítems mayor en los países de la región, y desde que se trabaje en conjunto, yo creo que se puede mirar al vaso más lleno que vacío. Y bueno, gracias, estoy a disposición para debatir un poquito más después de mis colegas. Muchísimas gracias, Ciro. Andrés, si estás de acuerdo, seguimos con tu presentación y hacemos
comentarios ya que terminen los tres. Andrés, estás en mute todavía. Ok, quería confirmar si ahí la ven. ¿Sí? Ya, gracias. Listo, pues nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mariana, muchas gracias Gustavo, sido encantado de compartir contigo este panel y desde Colombia, pues yo creo que voy a darles una visión un poquito diferente. Yo creo que Colombia ha sido un país frente a México y Brasil donde hubo unas medidas políticas un poco diferentes frente a cómo enfrentar la pandemia y cómo enfrentar la llegada del virus, y eso nos ha permitido estar hoy en esta posición. Nosotros tenemos 32.000 casos confirmados en Colombia ayer a las 6 de la tarde, 1.372 muertes, 16.000 recuperados, que realmente es un número muy bajo frente a lo esperado a nivel de hace 3 meses cuando empezamos con todo el tema de la cuarentena. Hoy leía al ministro de Salud que ayer tuvo una exposición todos los días el presidente y el ministro hacen programas en la televisión, y lo que veía ayer era el ministro precisamente dando un parte alrededor de cómo esperábamos hace 3 meses que a este momento estuviéramos en cerca de 300.000 contagiados y tuviéramos aproximadamente unos 30.000 muertos. Entonces, estas medidas que tomó el gobierno, como las muestro acá, iniciamos el aislamiento preventivo el 23 de marzo. En algunas regiones, inclusive como Bogotá, inició en el simulacro de aislamiento unos días antes. Los números de casos y la curva, como la vemos en esta gráfica, han aumentado en los últimos días, pero básicamente han aumentado por dos factores. Uno, que pasamos de hacer cerca de 2.500 pruebas diarias a cerca de 13.000 pruebas diarias, perdón, de cerca de 20.000 pruebas diarias. Y lo otro, pues ya tocó empezar a abrir sectores de la economía, no podíamos seguir en el aire con muchas de las cosas como estaban. Como decía bien Mariana al inicio de nuestra presentación, somos países con unas economías informales muy grandes, y al ser, perdón, y al ser países con esas informalidades, pues era necesario abrir el país, era necesario que el país saliera a trabajar y a generar algo más de ingreso para muchas personas, y eso pues ha hecho que la tasa de casos nuevos pues se aumente. Sin embargo, nuestra tasa de mortalidad es una de las más bajas a nivel mundial. Tenemos 10.32 por millón de habitantes, la tasa mundial es de 38.7, y en los países de la región, la verdad, las tasas son mucho más altas, de 10.32. Entonces, cuando uno dice esto, es bueno, el gobierno sí actuó, se puso al frente. ¿Y cómo actuó? Con esto que vemos acá. Ha habido dos medidas de emergencia económica, social y ecológica. La primera se tomó el 17 de marzo y la segunda el 18 de mayo. Hay espacio para tomar una tercera medida de emergencia económica, social y ecológica en el país. ¿Eso qué le permite al gobierno? Suscribir decretos con fuerza de ley sin trámite legislativo. En algún momento eso que podría verse como un choque político entre el legislativo y el gobierno, pues básicamente lo que ha permitido es agilidad para el gobierno. El gobierno ha tenido en eso que está incluido en nuestra Constitución, la posibilidad de tomar eso de forma tal de que se han emitido 152 decretos en Colombia con esa fuerza de ley sin hacer el trámite legislativo. Como dice aquí, todos esos decretos están siendo revisados por la Corte Constitucional. Hasta ahora la Corte ha revisado cerca de una tercera parte sin que haya hasta ahora ningún reparo frente a ellos. Y hay una emergencia sanitaria en Colombia desde el 12 de marzo. Es decir, ha habido una acción muy rápida por el parte del gobierno. Aquí, por ejemplo, de los 152 decretos, ha habido decretos de protección del empleo, ha habido medidas fiscales, como la devolución rápida de saldos a favor que tendrán las industrias, a medidas de flexibilización laboral, la parafiscalidad, no sé cómo se dice de pronto en Brasil o en México, pero la parafiscalidad es todo lo que aportan las empresas para contribuir a los sistemas de salud públicos, al sistema de seguridad de riesgos laborales y al sistema pensional. Hubo momentos de flexibilización de las contribuciones que hacían las empresas alrededor de eso, precisamente para darles aire y respiro en el flujo de caja y no tener que empezar a afectar el tema de los impuestos. Ha habido apoyos a sectores económicos muy importantes. Hay mecanismos de compras de insumos médicos y EPP
elementos de protección personal por parte del gobierno y por parte de los entes de salud, y les han permitido hacer importaciones y salir a hacer compras sin muchos de los trámites que normalmente se requerían en Colombia para eso. Ha habido mucho subsidio a la población vulnerable, ha habido normatividad en temas financieros, mucha inclusión financiera. Pasamos de tener una población, por ejemplo, pensionada, que está en el régimen de pensión pública y que normalmente tenía que atender todos los meses, ir a las oficinas a recoger la pensión, porque a veces no era solo que les tocara, sino que les gustaba, porque era el plan también de mucho adulto mayor. El adulto mayor en Colombia de 70 años, que tiene más de 70 años, y los niños menores de 6 años están recluidos al 100%, no tienen posibilidad de salir. Hasta ahora en la flexibilización les están dando unas horas en la semana, pero como los recluyeron, entonces había el reto de cómo les daban las pensiones y cómo se las hacían llegar, y ha habido toda una normatividad en temas financieros y de bancarización por parte de la gente y de ellos. Hay créditos de la banca pública con unas garantías muy fuertes por parte del gobierno y de los fondos de garantías que tiene establecido el gobierno para eso. Esos créditos, a pesar de que el trámite por la banca a veces no es tan fácil, pues sí han llegado y les han permitido flexibilidad a las empresas y a las personas. Han habido decretos que han permitido que se pasen pagos o obligaciones financieras que tenían las empresas y las personas al final de la vida que tenían del crédito que tenían establecido. Es decir, esos 152 decretos realmente yo no siento que hayan costado mucho a la nación, pero sí le han dado, porque lo que le han hecho es aplazar el flujo de caja a la nación y le han permitido tener flexibilidad de caja también a las empresas, lo que ha permitido que los empresarios hayan estado muy de la mano del gobierno. Y los políticos inclusive, como vemos acá y se los pongo, el apoyo por la mayoría de los sectores políticos ha sido importante. Es decir, no ha habido un debate fuerte alrededor de las medidas y de todos estos decretos. El país, yo creo que siento que está unido frente a esto. Obviamente hay detractores para todo, pero en general ha habido un apoyo muy fuerte, y el Congreso, que está sesionando virtualmente, pues ha estado básicamente dándole curso a proyectos de legislaturas anteriores que venían en camino, y eso ha permitido que también hayan avanzado otra serie de proyectos que también estaba necesitando el país. Pues en términos políticos, pues esto ha permitido que el presidente Duque, que juega en una polarización muy grande que tenemos en el país, pues haya pasado su popularidad, que llegó a puntos más bajos antes de la pandemia, cerca del 19-20%, la última encuesta lo haya llevado a cerca del 50%, 40 y tanto por ciento. Entonces, realmente se nota un apoyo del gobierno y del país frente a todas estas medidas y frente a la gestión que se ha hecho y los resultados que ha tenido en el tema sanitario. ¿Cuál ha sido el choque económico? Pues aquí lo vemos, nosotros tenemos una fuerte dependencia en nuestras exportaciones y en nuestros ingresos de divisas del petróleo, y con la caída del petróleo, pues lo que vemos por el otro lado, tuvimos un pico muy grande en el precio del dólar, un pico que venía dándose en la economía desde antes de inclusive de la crisis, y lo que tuvimos fue que con esa recuperación del precio del petróleo, pues empezó también a fortalecerse el peso, y eso ha permitido también que muchos de estos intercambios comerciales que tengamos, pues ya no sean tan caros para el país. Abre posibilidades también de nuevamente reactivar el consumo, porque el consumo de los productos importados pues está viéndose golpeado muy fuertemente. En esta gráfica vemos un poco lo que les decía, cómo el país está recuperando su zona de confort, o su zona de mejora, o su confianza. Vemos cómo la confianza, el índice de confianza del consumidor había caído a unos niveles nunca antes vistos en Colombia, y cómo el mes pasado ya se recuperó entre abril y mayo, se recuperó cerca de 7 puntos porcentuales, para ver cómo, como decía un poco Ciro, el país está sintiendo, está tratando de ver el vaso medio lleno y no va medio vacío, y cómo encuentra oportunidades de mejora, oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, y cómo la apertura que se está dando después de ese confinamiento tan fuerte que tuvimos en algún momento, pues está permitiendo que la gente vea un poco la luz al final del camino, y eso le permita iniciar las sesiones con mucho más confianza en el día a día. Este efecto, pues lo que no puede decirse es que esto no tiene efectos. Aquí vemos el aumento en la tasa de desempleo. Colombia era un país que normalmente había tenido su desempleo en cerca del 10-12%, y eso por la informalidad tan grande que tenemos. Pero pues ahí ya va en el 20% casi,
Estos son los datos, los últimos datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística. Y vemos, sin embargo, medidas que a mí no me parece tan grave cuando el gobierno está gastando la plata que está gastando. En los últimos 60 días le ha inyectado 10 billones de pesos a la economía y eso nos puede llevar, con todos los gastos que se están teniendo y las proyecciones, a tener un déficit fiscal del 6.1. Como economista, a mí eso no me parece tan grave frente a una pandemia como la que tenemos, ya que siento que la responsabilidad de crecimiento del país definitivamente está en la capacidad de gasto del gobierno. Y pasar a un déficit del 6.1 cuando hemos tenido un déficit controlado, definitivamente no creo que sea tan grave. Nuestra inflación, por el otro lado, lleva mucho rato controlada en Colombia por debajo del 5%. El año pasado fue el 3.8%. Vamos a tener seguramente un fenómeno deflacionario o de muy poca inflación este año, pero eso permite también un control de precios que no afecte, digamos, a la economía. Nuestras proyecciones del PIB están básicamente por todos los organismos multilaterales cercanas al menos a una caída del 5.5 aproximadamente. El escenario más pesimista que hemos visto entre todos los pronósticos está en el 8.30, es decir, nuevamente estamos dentro del choque, nos lo vamos a sentir, pero creemos que hay como el espacio para recuperación y la mayoría de los analistas lo prevén para finales de año, mediados del año entrante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la recuperación para poder terminar? Y les muestro esto. La tasa del Banco de la República en Colombia está en sus niveles más bajos. Colombia ha sido un país que normalmente no ha accedido a créditos de la banca multilateral para financiar su deuda externa. Ayer que hablábamos con Ciro, nos comentaba que, por ejemplo, en Brasil puede llegar la deuda externa a cerca de un 90% del PIB. Nosotros en este momento estamos llegando a un 44% del PIB, donde solo la mitad de eso corresponde al sector público, el resto es sector privado. Entonces, Colombia no es un país que está endeudado muy fuertemente, que tiene ese margen de acción y lo vemos como colocó bonos en los mercados internacionales hace 10 días por 2.500 millones de dólares, cómo ha recibido el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cómo las utilidades del Banco Central son importantes. Entonces creemos que tenemos la capacidad de financiar ese déficit fiscal, que es tal vez lo más importante para una economía, y cómo esa capacidad de tener acceso a esos créditos nos va a poder tener el gasto que necesita la economía para salir adelante. ¿Qué nos espera en Colombia? Definitivamente es una ampliación de la base monetaria, es decir, tener crédito contra emisión monetaria no se espera en Colombia, no se ha hecho hace muchísimos años. Uso de reservas internacionales tampoco, un default o falta de compromiso en el pago de la deuda tampoco, y una reforma tributaria que yo creo que al final va a ser una discusión importante dentro del país. En el corto plazo no se ve. Eso no quiere decir que no se vaya a dar, porque al final del día va a tocar revisar de dónde sale la plata. Pero nuevamente con esto espero darles un poco como el panorama general de lo que vimos en Colombia, en un país que yo creo que hemos afrontado la crisis de una manera diferente a como la han afrontado en muchas otras partes y que nos ha permitido entender que llegaba el momento un poco de bajarle esa polarización sin olvidarnos de los temas complicados políticos y económicos que tenemos, pero sí se ha visto un trabajo muy fuerte por parte de todos en echar hacia adelante y tal vez, como decía Ciro, de ver el vaso medio lleno y no necesariamente medio vacío. Con eso termino mi introducción y espero que a partir de ahora cualquier inquietud sobre Colombia se las pueda responder. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a seguir con la presentación de México de Gustavo. Veo que hay un par de manos levantadas. Si están de acuerdo, esperamos a que terminen las 3 presentaciones para poder juntar las preguntas, ya sea que la quieran decir, abrimos su micrófono, o si la quieren ir mandando por el chat, con mucho gusto. Adelante, Gustavo, pongo tu presentación. Gracias, Mariana. Antes que nada, gracias, Ciro, gracias, Andrés, por ser parte de este evento. Me parece de la mayor relevancia comunicarle a los que están ahorita en la llamada y en el auditorio, pues lo que está pasando en diferentes latitudes, ¿no? Les comentaba yo ayer que alguien decía que el mundo en general es un laboratorio y estamos poniendo a prueba pues todos los elementos de la humanidad, las capacidades políticas, los liderazgos, nuestras capacidades mentales, la tecnología, las economías, todo absolutamente está a prueba, ¿no?
Entonces, en México evidentemente no es distinto. Me encantaría decir muchas de las cosas que dijo Andrés en términos de que los políticos han reconocido y han visto que pues ante una pandemia es mejor unirse y salir adelante. En el caso de México, pues no ha sido así, ¿no? Hay una batalla permanente de qué privilegiar, el contexto sanitario o la necesidad económica. México tiene una economía informal enorme, que depende de que la gente esté en la calle, lo comentaba Mariana al inicio, a diferencia de otras economías. Esto ha generado una sobreexposición mediática de muchos de los actores políticos en el país, una gran falta de alineación entre la federación y los estados, es decir, ahorita que hablamos de la línea de tiempo, veremos cómo el Estado mexicano en general va 2 o 3 semanas atrás del mundo completo e incluso respecto a los estados como estamos divididos nosotros aquí, y una radicalización un poco más del discurso de nuestro presidente en términos de lo neoliberal contra lo nacional o la parte populista, ¿no? Y esto ha generado, este discurso antineoliberal ha generado un distanciamiento con la iniciativa privada, ¿no? Entonces, ha habido grandes question marks de la actuación de gobierno contra la pandemia. Entonces, nosotros, hablando de vasos medio llenos y medio vacíos, lo vemos medio vacío, ¿no? Esta es una línea de tiempo de más o menos cómo ha venido cambiando semana a semana las cosas. Si ustedes ven, nosotros empezamos a tomar medidas un poco más agresivas en la fase 3 por ahí del 21 de abril. ¿Me explico? Se empezaron a dictar apenas una definición de qué son las actividades esenciales, cuáles no son las actividades esenciales, una lista bastante cuestionable, no alineada con la economía más importante del mundo, que es Estados Unidos y de la cual somos vecinos nosotros. Y era, de verdad te los digo, una dinámica, y así ha sido todavía, porque México, les comento, está en su pico más alto en este momento y creciendo. Solo por darles un ejemplo, hoy salen los medios en donde el secretario de Salud de nuestro país sale diciendo ya vamos hacia abajo, y su subsecretario dice seguimos sin llegar al pico y vamos incrementando. Ese es el nivel de descoordinación que vemos. Imagínense, si su subordinado está diciendo algo distinto, pues lo que pasa a nivel estatal es bastante impresionante. Aquí simplemente se ve como casi día a día venía cambiando, y las restricciones y los cambios que para nosotros, especialistas en la parte de asuntos públicos, pues ha sido un gran reto. Primero, darnos cuenta de lo esencial que es la actividad de asuntos públicos, y segundo, pues la velocidad con la que hemos tenido que reaccionar y entender los cambios, a veces de 2 a 3 cambios en un solo día, me explico, en donde un día hay esenciales, otro día no hay esenciales, un día la obligación es el tapabocas, otro día la obligación es la no movilización, otro día es la tomar temperatura, un día es que solo el 30% puede trabajar, y así sistemáticamente ha sido los cambios. Esta lámina te dice más o menos, y el 1 de junio llegamos supuestamente a la nueva normalidad, que como yo lo veo aquí en México, pues es y casi idéntica a la vieja normalidad. Nada ha cambiado, estamos en una época de mucho contagio, y nuestro presidente está dando giras por el país, yendo a ver a gente, ¿no? Adelante. Esta es la forma en la que estamos atendiendo la crisis y la nueva normalidad, como le llaman, a través de un sistema de semaforización que pues ha sido muy difícil y ha generado mucho debate, porque lo que hizo la federación fue pintar o colorear todo el país de rojo y decirle a los estados, pues, prácticamente es su problema y ustedes vayan viendo cómo van abriendo sus economías. Y ha generado mucho estrés y mucho debate entre los diferentes gobiernos locales y gobierno federal. Pero es por darle un ejemplo, cómo están buscando reactivar la economía. Si estás en rojo, solo puedes pues, activar si eres una industria esencial. Si ya pasas a naranja, pues vas a poder empezar a activarte, pero a un 30%, y si estás en verde, pues todo el mundo regresa a la actividad económica. Pero esto, evidentemente, pues es urgente, porque México ha pasado a un número importante de desempleo. La caída del PIB se prevé más o menos en el caso más dramático el 8%.
y México ha decidido, el presidente ha decidido no inyectarle recursos adicionales a la economía. Adelante. Este es más o menos cómo se compone la razón o por qué se pinta rojo a naranja o amarillo. Combinan 4 elementos que están del lado izquierdo, parte inferior de la pantalla, y con eso ya se decide si estás en rojo o en qué color estás, combinado con las actividades esenciales y diferentes categorías de qué tanto impacto generas a la economía, qué tanta gente depende de ti, es decir, una serie de combinaciones que van a empezar a poner en marcha. Adelante. Un tema que es de gran valor y a lo mejor no es distinto a Brasil y es distinto a Colombia, pues es la cercanía o la vecindad que tenemos con Estados Unidos. Las cadenas productivas están íntimamente ligadas. Hubo un gran debate de las cadenas de valor y de si la lista de esenciales en México tenía que estar alineada con la lista de esenciales en Estados Unidos. Ayer, pues, la caída de la industria automotriz fue dramática porque México decidió no meter a la industria automotriz como esencial en México, mientras Estados Unidos sí lo hizo y otros países sí lo hicieron. Entonces, esto ha tenido gran impacto en nuestra economía porque no hubo una alineación adecuada y Estados Unidos, como les dije hace rato, México iba 2 o 3 semanas atrás, pues empezó a abrir su economía y eso ha generado una presión importante para que México genere y abra su parte productiva, sobre todo en la frontera con estas maquiladoras que tenemos en México. Y agreguémosle que a diferencia de Colombia e incluso Brasil, pues el gobierno mexicano ha decidido no meterle dinero a la economía. Y no solo no meterle dinero a la economía, sino tampoco aceptar lo que decía Andrés, de aliviar o de permitir que la gente posponga el pago de ciertos impuestos, de pagos de ciertos insumos esenciales como la luz, el gas, el agua, sino que no, el alivio ha sido parte de los programas sociales que ya emprendió desde hace mucho este gobierno, que estableció en su Plan Nacional de Desarrollo y no está queriendo cambiar su dinámica ni su visión de cómo atender esta pandemia. Hay un debate bastante profundo en México de hacia dónde vamos y si hacer o aliviar la economía es hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores y por eso para el gobierno mexicano no es opción. Adelante. Algunas tendencias regulatorias que estamos viendo en México y yo creo que a nivel global pues se van a también seguramente a impulsar. En la parte del comercio, pues como les decía, somos vecinos de Estados Unidos y acabamos de actualizar nuestra legislación y nuestro tratado internacional, el TEMEC. Entonces estamos en ese proceso, pero también vemos probablemente temas de impuestos verdes, muchos temas en la parte sanitaria, en términos de restricciones, en términos de cómo convivimos, cómo generamos movilidad, temas fiscales. Es decir, creo que esta pandemia va a traer la necesidad de revisitar muchas políticas públicas en la parte económica y en la parte social y en la parte política, que todas van a terminar impactando, me parece, mucho en la parte política, ¿no? Adelante. Bueno, en la parte de la reactivación económica, como les dije, nosotros lo que hemos hecho en la parte de asuntos públicos, y hago énfasis en esta parte, es pues, redoblar los esfuerzos de monitoreo, ampliar nuestra red de relacionamiento, y mucha gente dice, oye, ¿cómo si no puedes ver a gente? ¿Cómo te has estado relacionando? Pues la tecnología ha sido, la verdad, un gran aliado. Planificar escenarios nunca antes vistos, ¿no? Yo en lo personal nunca me había metido a ver cómo serían los asuntos públicos en medio de una pandemia y hoy creo que tenemos que revisitar esa parte. Y bueno, pues aprender de esta crisis y compartir con nuestros colegas, como lo estamos haciendo ahorita, pues estas experiencias países por países, ¿no? Adelante. Eso era lo que yo quería presentarles y bueno, pues de nuevo gracias Ciro, gracias Andrés y a todos los que están conectados por unirse a este debate o a esta discusión de cómo estamos viendo las cosas en diferentes latitudes, ¿no? Gracias, Mariana. Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, como mencioné al principio, creo que existen muchas similitudes entre los países. Quiero hacer una pregunta inicial y cedo ya la palabra a las preguntas que tenemos de los participantes. El Fondo Monetario Internacional mencionó que se prevé que la reactivación económica de la región se dé hacia 2022. Un poco, Gustavo, ya mencionabas las diferencias que ha habido, los problemas que ha habido en materia de coordinación. Quisiera preguntar a los tres un poco si pueden explicarnos cuál ha sido la reacción de las empresas y de los ciudadanos en el proceso y cómo se ve ese trabajo hacia adelante cuando el panorama no pinta del todo prometedor. No sé si quieres empezar tú, Ciro. Ok, bueno, este es un tema importante de la reacción. Como en Brasil tenemos una ventaja, si se puede decir así, es que hay muchas empresas muy fuertes. Algunas empresas internacionales con fuerte presencia acá, también muchas empresas brasileñas muy influentes y con posición de liderazgo en varios sectores. Entonces, la reacción de muchas empresas ha sido de hacer donaciones. Entonces, el sector privado ha hecho donaciones como que de un $1.000.000.000, $1 billion, en el contexto de la pandemia, para ayudar a hospitales a importar equipos. Entonces ha sido un movimiento muy positivo. De una manera o de otra, neutralizó la falta de organización del gobierno federal, porque, como decía en el comienzo, los gobiernos estaduales y municipales están mirando de una manera a la pandemia, el gobierno federal de una u otra manera. Gustavo mencionó cómo está haciendo la reapertura de los negocios. Acá en Brasil, cada región tiene un sistema, entonces no hay una organización. Eso es muy negativo, evidentemente, porque desde el punto de vista del poder público es una ensalada completa, pero el sector productivo, el sector privado está haciendo muy importante en este contexto, no solamente con el dinero, como con movimientos para limitar las dimisiones de trabajadores. Entonces, esto es un punto muy positivo. Entonces, pero la reacción de las personas, que Mariana también preguntó, esto está íntimamente relacionado con quién las personas se alinean desde el punto de vista político. Entonces, los apoyadores del presidente Bolsonaro, una vez que el presidente Bolsonaro siempre dice que la pandemia es apenas un pequeño problemita, no es algo muy serio, entonces no usa máscaras, no promueve la prevención. En todos sus seguidores, sus apoyadores hacen lo mismo, creen que el problema no es tan grande, que es necesario la reapertura económica muy rápidamente. Entonces, y los otros que se alinean, las personas que se alinean más con los gobernadores, que están más integrados entre sí, creen que es importante el distanciamiento social y precauciones y todo. Entonces, la reacción depende mucho de con quién se está alineado políticamente. Lo que es muy malo, porque la pandemia no es de derecha o de izquierda o de centro. La pandemia es un problema de salud colectivo. Entonces, este es un problema. Una cosita más que no hablé en la primera intervención, es que el problema del déficit de Brasil, que Andrés ha mencionado, el déficit brasileño camina para 90% del GDP, porque la recaudación de impuestos ha caído, evidentemente, y los gastos han aumentado. Pero han aumentado para dar un poco de crédito para las empresas, un poco de plata para los más pobres, pero una vez más, de una manera no organizada.
Entonces, si el gobierno ya no tiene mucha plata para hacer inversiones sociales y crédito para las empresas, cuando gasta, no gasta muy bien, no gasta de una manera organizada. Entonces, hay, diferentemente de México, donde el gobierno no ha ponido dinero en la economía, sí se ha ponido, pero de una manera desorganizada. Y cuando se trabaja de una manera organizada, evidentemente no se logra la mejor performance. Muchas gracias, Ciro. Creo que sin duda lo que mencionas de que la pandemia no discrimina orientación política es importante y tal vez la región ha sido la más afectada en ese sentido. Andrés, no sé si tú quieras comentar algo en la misma línea. Sí, yo creo que nuevamente ha sido interesante en Colombia ver eso que les decía un poquito al final del tema político. Somos un país que tenemos, pues yo creo que como no solo un país, el mundo en general está viendo unas polarizaciones muy grandes y nosotros en Colombia venimos hace unos años desde sí la guerra, no la guerra, sí la paz, no la paz. Todo es una polarización, el género es una polarización, el medio ambiente es una polarización y venimos con una polarización política muy fuerte. Pero yo creo que lo positivo inclusive ha sido como ver al principio había unos roces importantes entre los gobernadores o alcaldes. Colombia está distribuido en básicamente los alcaldes son los líderes en las ciudades y los gobernadores son los líderes en los departamentos. Colombia tiene 23 departamentos. Entonces, pero el alcalde al final del día es quien rige en la ciudad. Y al principio había como unos roces entre ellos, especialmente la alcaldesa de Bogotá, que pues tiene la responsabilidad de la ciudad más grande de Colombia y donde hay pues básicamente el 20% de la población colombiana, y cómo a medida que fueron encontrando como la forma de trabajar juntos, ya les digo, hubo choques, hubo todo, era normal, nadie sabía cómo enfrentar una cosa de este estilo, una pandemia de este estilo, entonces el gobierno daba unas medidas y la alcaldesa podía estar no de acuerdo. El gobierno la alcaldesa decía una cosa y estaba contradiciendo al gobierno. Ahora lo que ha pasado es que el gobierno ha entendido que él da las medidas generales y la frase ha sido, le da la llave de la gradualidad a los alcaldes. Entonces los alcaldes son los que han tenido la capacidad de empezar a medir también y asumir también la responsabilidad en cuanto a lo económico, porque desde el gobierno tenían toda la presión de los empresarios, toda la presión de la economía diciéndoles es necesario que abra, y el gobierno cuidando la salud pública y monitoreando el país. El indicador más grande de salud en Colombia ha sido la utilización de las unidades de cuidados intensivos, y es si eso se pasa del 50% en la utilización, pues eso es un tema grave, porque en la medida que puede llegarse a dar un caso de crisis fuerte que no permita que haya como responder a la salud. En este momento estamos cerca del 45% de la utilización de las UCIs en el país, pero de ese 45%, menos de la mitad corresponde a casos de COVID. Entonces, digamos, ha habido, y como se ha visto el resultado, pues el gobierno ya en la siguiente fase de la cuarentena o del confinamiento, lo que ha hecho es darle ya a los alcaldes la llave de ver cómo van abriendo la economía, pero con la claridad de que es necesario abrir la economía. Y eso ha permitido que, por ejemplo, en Bogotá, la central de abastos más grande del país, que distribuye el alimento a gran parte de Colombia y que lo recibe y lo distribuye, pues haya tenido que ser puesto en lockout completo por parte de la alcaldesa, porque la economía informal alrededor de esa central de abasto pues estaba creciendo mucho y sin cuidar las medidas de aislamiento y de seguridad. Entonces, ha permitido un accionar muy bueno del gobierno. Ya en esta semana se abrieron algunos centros comerciales, ya han empezado a entrar una cantidad de sectores de la economía, pero hay otros sectores que simplemente no van a entrar por ahora. Y yo creo que la gente en un proceso de cultura ciudadana permanente ha entendido, uno, hay que cuidarse, hay que mantener el aislamiento, hay que lavarse las manos, hay que ser cuidadoso, salir a la calle en Colombia y ver a todo el mundo con tapabocas, porque realmente es todo el mundo con el tapabocas, pues genera conciencia. Hay retos grandes con la movilidad, hay una cantidad de cosas, pero nuevamente se están articulando y entonces ya estamos pasando de ser un país en cuarentena o un país en aislamiento a ser unas determinadas regiones donde los alcaldes tienen la voz, y dentro de las mismas ciudades, inclusive zonas de las ciudades donde se está aplicando más fuerte que en otras. Eso que nos permite que un poco la reactivación económica empiece a tomar fuerza, empiece a
salirse del círculo vicioso para pasarse al círculo virtuoso y que empiecen los sectores de la economía a ver cómo se activan. Ha habido un gran avance en Colombia. Yo creo que éramos un país, digamos, en cuanto al uso de la tecnología, de pronto atrasado, no lo puedo comparar con otros países de la región, pero pues ha habido un avance fundamental. Ayer hablábamos en un foro en el que estaba también sobre temas tecnológicos, y estaba una plataforma como Didi y estaba otra plataforma como Mastercard, dos empresas de tecnología muy grandes, pero estaba BASF, la compañía química en el mundo. Y lo que uno veía es que BASF, para comunicarse con sus agricultores, ha hecho seminarios en la región, se han conectado los agricultores, o sea, el mundo y Colombia en general han avanzado en esa tecnificación, y yo siento que ahí está mucho de la llave para que haya como el crecimiento económico. Que nos vamos a demorar, que va a haber déficit, que el desempleo no se va a reactivar de un día para otro, no va a pasar. Pero yo creo que si la gente entiende que del cuidado podemos hacer una buena gestión, con el cuidado, digamos, podemos hacer una buena gestión económica, yo creo que la transición va a ser mucho más positiva y va a ser inclusive acelerada, y creo que esa conciencia se ha generado en el país. Entonces hay una alineación por parte de los empresarios, una alineación por parte de los comerciantes, una alineación por parte de los políticos, y siento que esa alineación nos está permitiendo avanzar bien con un enfoque de recuperación definitivamente a mediados del año 2021 siendo positivos, pero yo de verdad soy nuevamente de los que veo el vaso medio lleno, y creo que el país ha hecho una muy buena gestión en temas de salud pública que ha permitido que estemos con el aire para poder seguir para adelante en este momento. Muchas gracias, Andrés. Qué bueno que todos somos optimistas en este webinar. Gustavo, no sé si tú quieras comentar algo más. No sé si es lo mismo. A nosotros se nos está vaciando el vaso, más bien, yo como lo veo. Y a la pregunta original de Mariana, a ver, para nosotros hubo un punto de inflexión cuando el presidente salió hace prácticamente mes y medio a dar un mensaje un domingo y dijo, señores, el plan es el plan original de hace año y medio, nada tiene por qué cambiar, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la pandemia no le cambia sus planes en términos de sus proyectos muy específicos, y en ese momento, y de seguir bajándole dinero vía programas sociales a la gente, y de no generar un plan específico para el tema de la pandemia, ¿no? En ese momento me parece que las empresas, la sociedad en general, las personas, pues decidieron no esperar a que el gobierno nos diera o aliviara o entregara o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa ha sido la respuesta en general de las empresas, de las personas, de los estados, de los municipios, en decir, ¿saben qué? No podemos esperar del gobierno federal ningún alivio, y entonces, pues, nosotros vamos a ver la forma de reactivarnos, de generar otra vez las cadenas de valor a Estados Unidos, de abrir mi comercio informal, ¿no? Han salido videos en donde llega un inspector a decirle a un tendero que cierre, y pues el tendero informal se pone muy agresivo y le dice, a ver, tú vas a mantener a mi familia, tú vas a cuidar de mi salud, tú vas a... Entonces hay disputa social también por esa parte, porque si bien la salud es la parte primordial, pues no todos tienen el privilegio que tenemos muchos de los que estamos en esta llamada de poderse quedar a trabajar vía Zoom, ¿me explico? Entonces, eso ha hecho que pues, la gente arriesgue su vida, y en México también debo agregarle que nosotros somos una sociedad muy acostumbrada a arreglar y a corregir nuestros propios problemas de salud, ¿me explico? Entonces, tenemos un gran gasto de bolsillo en los temas de salud, porque no depende mucha de la sociedad, del sistema público, que aparte es un sistema que ha estado fuertemente bajo estrés, primero por sus debilidades históricas, y segundo, porque pues este gobierno ha venido a reformular la forma en la que estaba integrado el sistema de salud, metiéndole un nuevo instituto, metiéndole una forma distinta de las compras, ¿no? Entonces, en general, a tu pregunta, Mariana, la gente y las empresas han decidido reactivar y convivir con la pandemia, ¿no?
Eso es lo que han buscado y decir, necesito ver cómo pues, activo la economía y convivo con esta pandemia y lo voy resolviendo en el camino, ya sea, como dicen, con aislamiento, con tapabocas, con grandes medidas sanitarias, que eso pues, va a generar, como decía yo, una tendencia regulatoria bastante importante, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta de Mayra Hernández. Ya tu micrófono está habilitado, si quieres hacer la pregunta. Nomás quita mute, Mayra. Sí. Perdón, una disculpa, se subió la mano. En realidad no tenía una pregunta, estaba escuchando. Gracias. Ok. Bueno, si alguien quiere mandar una pregunta, la pueden mandar por el chat. Yo siguiendo en la línea de lo que estaban diciendo. Sandra Piña tiene la mano levantada, creo. Perdón. Te activamos el micrófono. Gracias, Andrés. Sandra, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenísimo. Buenos días, muchas gracias, muchas felicidades por esta iniciativa muy oportuna y lo celebro. Bueno, yo tengo muchos años trabajando con grupo de estrategia política, entonces guardaré las preguntas para Gustavo en otro foro y aprovecharé aquí que está Andrés Ortiz de Colombia. Yo soy líder de asuntos gubernamentales e industriales para América Latina de Corteva AgriScience. Corteva es el resultado de la fusión de Dow AgroScience y DuPont en el área de protección de cultivos y semillas. Somos una empresa 100% agrícola con presencia en Colombia. Tenemos oficinas en Bogotá y centros de producción en Cartagena y Barranquilla. Entonces, perdóname Andrés, te doy un poco este antecedente para llevarte a mi pregunta, en donde estamos muy cercanos a la economía de Colombia. Digamos que hemos hecho un buen monitoreo de esto que ahora tú nos compartes. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo podemos ayudar todavía más a este gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo como sector empresarial en el sector agrícola podemos sumar valor y podemos acompañar a Colombia en salir avante de los retos que se nos presentan ante este tema de COVID? Muchas gracias, Sandra, y no nos conocíamos, aquí en su casa también cuando quieran conversar. Pues básicamente lo que yo te diría es, mira, yo creo que el agro nosotros somos un país con una alta dependencia en general, o hemos sido más bien un país agrario por historia. Entonces yo creo pero hemos tenido un agro muy alejado, o sea, nuestros problemas de infraestructura, de carreteras, de conectividad, a veces hacen que el agricultor no sea quien reciba como el beneficio real de lo que produce su cosecha, lo que hace con su producto, y pues la cadena de intermediarios que hay para llegar normalmente hasta el consumidor final, pues hacen que se pierda mucho margen ahí para él. Sin embargo, yo creo que muchas empresas como ustedes se han concentrado en trabajar de la mano con ellos, en ayudarlos en procesos productivos que los hagan más eficientes. Nosotros, entre nuestros clientes, por ejemplo, tenemos también a PepsiCo. PepsiCo ha hecho una gran tarea con los agricultores. PepsiCo es el comprador de cerca del 70% de la papa que se produce en Colombia y ha sido un trabajo muy de la mano con ellos de lograr procesos productivos, de asegurarles contratos, de permitirles a ellos tener el acceso a precios muy justos. Y yo creo que desde las empresas como ustedes, pues la gestión hacia ese agricultor, yo creo que es una gestión social que se vería reflejada muy positivamente en esa cadena, en ese círculo virtuoso que yo llamo, y es cómo hacer que ellos estén más educados, que ellos tengan más conocimiento, que tengan más acceso a los productos de ustedes, y que muchas veces el acceso dicen, no, pero yo no tengo la plata para comprar esto porque pues a mí no me lo pagan. Entonces, si uno los ayuda a ser parte más ágil en la cadena productiva, donde creo que hay mucha de la responsabilidad social de muchas empresas, ahí se contribuye al país. En la coyuntura del COVID, pues yo lo que siento es que el alimento y parte de lo bueno que hemos tenido en Colombia, digamos, en esta coyuntura ha sido que no hemos tenido problemas de abastecimiento de ninguna forma.
ha habido abastecimiento, ha habido ajuste en los precios, obviamente, porque pues la gente ya demanda más de la casa que lo que demandaba antes, pero no hemos tenido ese problema de abastecimiento de ninguna forma, y ha sido todo el encadenamiento que hay desde las empresas como ustedes, que están en el agricultor, en el proceso de cosecha, hasta las empresas que procesan los alimentos y los ponen en las grandes superficies o en las tiendas para el consumidor. Mi punto ahí, desde la responsabilidad social, empresarial y desde la coyuntura del COVID, es enfocarse mucho definitivamente en el trabajo con el Ministerio de Agricultura, en el trabajo con el INVIMA y en el trabajo con el productor, con el agricultor directamente, para que sus procesos sean más eficientes y puedan obtener, digamos, más margen de lo que reciben hoy en día por sus productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Mario Di Giovanni tiene una pregunta. Le activamos su micrófono. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este panel. Es muy interesante y nos da mucha buena perspectiva de lo que está pasando en la región. He tenido el gusto de hablar con Ciro anteriormente a diferentes proyectos y también con los equipos de Datis. Y bueno, con Gustavo, yo soy parte de FedEx Express, entonces siempre estamos en comunicación. Un poquito de contexto, yo trabajo en la parte de asuntos gubernamentales de FedEx para América Latina desde Miami. Y siendo, digamos, externo a lo que está, o no estando, digamos, en la región como tal, mi pregunta era más que todo, ¿cuál es el sentimiento, digamos, de la población en general en cuanto a los conflictos entre lo que son las municipalidades, los estados y las decisiones del gobierno? Hemos visto como tal vez en Brasil, desde una perspectiva de negocios, vemos cómo hay conflicto entre lo que decía el gobierno federal y lo que decían las municipalidades. Mismo caso en Colombia, por ejemplo, los conflictos tal vez entre lo que es el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Pero ustedes que están más en el terreno, ¿cuál es el sentimiento de la población en cuanto a estas diferencias de decretos? La pregunta es para todos. Sí, en general para todos, para tener un poco la perspectiva de los diferentes países. Adelante, Ciro. ¿Quieres comenzar, Ciro? Bueno, yo creo que está en proceso un cambio total de referencias. Hace un par de semanas, 2 semanas, un cliente nos llamó en la área de saneamiento básico y servicios y nos pidió un nuevo mapa de relaciones, porque exactamente por el hecho de que el gobierno federal está de un lado, los gobernadores estaduales, la mayoría de ellos de un otro lado, los alcaldes que piensen de una manera o de otra diferente. Entonces, el cliente, el presidente de la compañía nos dijo, necesito update las relaciones. No sé en este momento, necesito tener una noción mejor de cada liderazgo político nacional y regional para poder direccionar los negocios en los próximos meses. Porque yo sé que mucha cosa ha cambiado, las relaciones políticas, las influencias y todo. Entonces, yo creo que este es un desafío muy grande de las compañías, porque muchos gobernadores que estaban en el principio, hace 1 año y medio, apoyando el gobierno federal, hoy son adversarios políticos. Entonces, todas las referencias, o muchas referencias, han cambiado. Entonces, yo creo que este el principal momento que se está viviendo. Las referencias cambian y es necesario mirar de una u otra manera, hacer más pesquisas, más conexiones y surveys para direccionar el negocio de una manera productiva, porque estamos como que en un vuelo con mucha turbulencia. Entonces, todo cuidado es poco. Es un resumen de cómo veo las cosas en Brasil, Mario. Si me permiten, gracias por la pregunta, Mario, y por supuesto, Sandra.
Qué gusto escucharte. Mario, yo te pondría dos ejemplos muy claros de estas distorsiones y de estas dudas que le generan a la población. Primero, desde la perspectiva de una empresa, y como tú hiciste la pregunta, pues voy a usar el ejemplo de FedEx, que es quien a veces nos ha tenido sin sueño y con preocupaciones permanentes por su gran alcance en todo el país. Pues creo que es el ejemplo de las grandes dudas que le ha generado a una empresa tan importante, que es una actividad esencial, que ha sido un motor la economía mexicana para llevar los productos a diferentes lugares. Pues simplemente te voy a invitar y te voy a meter al chat que tenemos, porque es la restricción de transporte en tal municipio, en tal estado. Puedo entrar, no puedo entrar, puedo entrar en cierto horario, puedo llevar bebidas alcohólicas, no puedo llevar bebidas alcohólicas, puedo llevar productos no esenciales, los puedo llevar. Entonces, la respuesta desde el lado empresarial ha sido de gran confusión, y el ejemplo número uno podría tomarse como lo que nos ha pasado en FedEx, ¿no? O sea, tratando de operar bajo condiciones de tanta incertidumbre ha sido un reto, porque cada municipio y cada estado tiene criterios distintos, ¿no? Eso súmale a que si la gente puede pedir productos vía sus plataformas o sus servicios y hacérselas llegar. Y el otro ejemplo más claro en México ha sido el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Y sobre todo la cerveza. La cerveza en México no fue incluida dentro de los productos esenciales. Somos un país pues, muy cervecero, y eso ha generado pues gran incomodidad, incertidumbre, porque ha habido estados que han dicho, mi estado la cerveza sí es esencial, o estados como Jalisco que han dicho, el tequila sí es esencial, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿puedo comprar? ¿No puedo comprar? Oye, mañana ley seca. No hay ley seca. Solamente vamos a restringir los horarios. Entonces ha sido muy curioso porque pues sabes que van a cerrarte la tiendita para comprar el tequila, la cerveza, y pues la gente va y hace colas largas, y son de esas cosas no le llamaría yo política pública, pero de esas acciones de gobierno que salen, que el gobernante o el decisor cree que es una buena idea, ¿me explico? Y cuando toma la decisión, el efecto es absolutamente el contrario. Y entonces generas aglomeraciones de gente queriendo comprar la cerveza, el tequila y todo lo que toman. Entonces ha generado, lo que te quiero decir ha generado, por lo menos en México, gran incertidumbre, pues las diferentes políticas públicas que cada municipio y cada estado y la federación ha hecho de manera distinta. O sea, el hecho de que ustedes, por ejemplo, el transporte de carga y la paquetería y la mensajería hayan sido esenciales, no quiere decir que todo el mundo lo hubiera reconocido. O sea, se tuvo que hacer una labor, estado por estado, municipio por municipio, para decirles, oye, soy esencial, déjame pasar, voy a entregar, voy a llevar. Entonces, esa ha sido la tónica en los últimos meses de gran confusión en una industria como la de ustedes y en un tema tan básico como las bebidas alcohólicas y la cerveza, ¿no? En Colombia particularmente, yo creo que obviamente todos estos decretos cuando salen generan muchas inquietudes en todas las partes. Y obviamente pues siempre hay sectores que quieren estar en los decretos cuando están por fuera. Hay otros sectores, hablando por ejemplo de cerveza, nosotros tenemos entre nuestros clientes a Bavaria, que es la empresa que tiene cerca del 98% del mercado en Colombia, que es propiedad de Avinbev, que son los mismos de Corona. También somos un país cervecero, y desde un principio, digamos, ha habido algunos efectos en las medidas que dejan inquietud, pero creo que el gobierno ha trabajado muy bien de la mano en lograr explicar esto, y ha sido una labor no solo en las apariciones del presidente y de los ministros todos los días, sino una labor constante en los medios de comunicación de explicar qué es lo que hay en los decretos. Uno puede criticar muchas cosas del gobierno y generalmente las estrategias de comunicación de los gobiernos y en Colombia no han sido necesariamente las más acertadas, pero lo que sí ha sido acertado es comunicar, estar todo el tiempo mandando el mensaje de qué es lo que hay en los decretos, y eso ha permitido alinear un poco las acciones como digo, con los municipios, con las ciudades y los departamentos. Obviamente hay momentos de tensión,
hay momentos en los cuales no se ha tenido muy claro qué hacer, porque, por ejemplo, nada más en el tema de la aviación, para ir a un caso muy concreto, el aeropuerto de Bogotá fue una de las cosas que más ha sido criticada porque se cerró tarde. Se cerró tarde la llegada de pasajeros y la alcaldesa de Bogotá, y eso es una decisión del gobierno central, y la alcaldesa de Bogotá casi que responsabilizó en algún momento al gobierno sobre la llegada del virus a Colombia por cuenta de no haber tomado una acción más frontal frente al aeropuerto y a la llegada de pasajeros. Entonces, ha habido todo un tema. Avianca, la aerolínea más grande de Colombia, pues está en unos temas financieros complicadísimos, ya está en capítulo 11 en los Estados Unidos, y eso ha hecho que en qué momento se va a reactivar la aviación en Colombia. En este momento no hay vuelos locales, los vuelos internacionales se dice que arrancan el 1 de septiembre, hasta este mes pudieron empezar a vender las aerolíneas nuevamente vuelos internacionales, pero no vuelos nacionales, no se sabe cuándo va a haber vuelos nacionales, no hay unos protocolos todavía en ese frente, y eso es muy por la presión de la alcaldesa de decir no quiero abrir el aeropuerto porque si abro el aeropuerto abro un descontrol muy grande de entrada del virus a la ciudad. Y eso ha pasado también en el transporte intermunicipal, en el sentido de que los pasajeros no se pueden movilizar. Muchos de los departamentos han cerrado sus fronteras para evitar el desplazamiento del virus entre las regiones, pero, por ejemplo, todo el transporte de mercancías sí ha estado autorizado en Colombia. En general, el transporte de alimentos ha estado autorizado en Colombia. Los vuelos de carga han estado autorizados en Colombia. Entonces, sí hubo ese cierre de la economía, pero ese cierre fue, digamos, no tan radical en cuanto a esos sectores esenciales que sí también fueron muy definidos desde un principio. Salud, alimentación, medicinas, todos esos sectores fueron desde un principio abiertos. Las plataformas de movilidad, las plataformas, perdón, de delivery, o sea, lo que es domicilios.com, lo que es Uber Eats, lo que es Rappi, todas han estado con la posibilidad de acceder y por eso la gente ha tenido la capacidad de estar en sus casas y de pedir a domicilio. Entonces, yo creo que sí, obviamente se generan como inquietudes y roces entre los intereses de los departamentos muchas veces y de las ciudades frente al gobierno central, pero nuevamente, a medida que ha ido pasando el tema y que se siente que los resultados en cuanto a salud pública han sido buenos, lo que ha hecho el gobierno es ir abriendo los sectores y dándoles la llave de la gradualidad a las ciudades para que ellos de alguna forma vayan controlando eso y la responsabilidad empiece a ser no solo del gobierno central, sino de los gobiernos locales en controlar cómo se mueve el virus y cómo se gestiona. Esto va a ser una estrategia, aquí la llaman de acordeón, y es un poco como que estamos abriéndolo y de pronto en algún momento si sube el contagio la cerramos, pero como el país ya ha tenido la experiencia de cómo se ha manejado, yo creo que va a ser mucho más fácil manejar ese acordeón y la gente está con la conciencia de que es posible que nos llegue en algún momento la necesidad de otra vez ajustarnos y encerrarnos un poco más en la casa. Andrés, en México, entre más comunicación, más confusión. Aquí pasa, la verdad. Gustavo, estamos en el mismo club acá en Brasil. Hay muchas similaridades. Incertidumbre es una keyword acá. Porque, y el hecho de la regulamentación local, regional, federal, un decreto que se ciña hoy, que es anulado un día después, porque el administrador entiende que no tiene lógica la decisión anterior, entonces la anula el día posterior. Entonces, estamos mucho más próximos en Brasil de México, una vez más, que de Colombia, donde hay una linearidad, que si se puede decir así, una estabilidad, un camino más suave que de México, que son más bajos y altos. Con una claridad, y es que eso no es la costumbre en Colombia, ¿no? O sea, las comunicaciones nunca han sido buenas. O sea, uno ve unas cosas que vienen de los gobiernos que uno dice, pero ¿en qué cabeza les cupo hacer esto? ¿Cómo se les ocurre comunicar de esta forma? Yo creo que, pues, nuevamente, la coyuntura les ha dado un poco de sensatez en ese sentido y pues es bueno sentirla cuando uno está en esta incertidumbre. La palabra, igual que lo que dice Ciro, en Colombia es incertidumbre. Nadie sabe realmente qué va a pasar, nadie se ha enfrentado a esto. Y un poco lo que hablábamos ayer, casi que
cuando el mal es tan grande y el mal es de todos, pues lo que hay que mirar es cómo uno se compara y cómo uno puede gestionar de una mejor manera. Y yo creo que eso lo ha hecho un poquito el gobierno, pero definitivamente las políticas de Colombia frente a sus países sí son muy radicales. O sea, aquí sí hubo unas órdenes directas desde un principio, hubo un confinamiento directo desde un principio, hubo unas medidas radicales. Yo siento que en los países de ustedes, en cabeza de los mismos presidentes, pues sí, sí el tema fue mucho más, de pronto preponderando la economía, la salud pública, mucho más al estilo Trump, tal vez, pero pues aquí no, aquí sí hubo la salud pública porque sentíamos que teníamos una deficiencia muy grande en la capacidad de prestación si el virus se nos disparaba. Muchas Pues nada, gracias gracias, no solo por agradecerles por la intervención. y gracias Gracias, por Mario. las preguntas. Encaminándonos hacia cerrar y tomando estos últimos comentarios sobre la incertidumbre y sobre, vemos creo que tenemos una pregunta más de Rafael Amezcua, si me ayudan a activar ese micrófono. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, Rafa. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por esta iniciativa, que es excelente y que nos pone a todos los que vivimos en México, por lo menos con una perspectiva mucho más amplia de lo que pudiera estar sucediendo en América Latina, en nuestra muy querida América Latina. Bueno, yo trabajo en el COSE, una empresa que conoce muy bien Gustavo, a quien tuve el gusto de conocer en una de las juntas. Y la pregunta es simple, y en realidad van dos en una sola. No sé si se pueda. Claro, Muchas claro, gracias. Rafa. Es la perspectiva de crecimiento económico en México. ¿Crees, Gustavo, que podrá ser de manera uniforme? Es decir, ¿qué sectores económicos serán los primeros que puedan despegar? ¿Cuáles podrían ser los que están al final de la cadena? ¿Y cuál sería, bajo tu mejor perspectiva y conocimiento y expertise, la caída que se espera del Producto Interno Bruto en México? Sí, Rafa, gracias. Gracias. Bueno, yo te diría que también en esta pandemia hay ganadores y perdedores, ¿no? Y hay que empezar por ese lado, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores hasta ahorita? Lo que decía Andrés, ¿no? O sea, la tecnología, vaya, las empresas de comunicación, las empresas de delivery, las empresas de tecnología, de plataformas, incluso las empresas de entrega, de mensajería que han sido capaces de seguir operando, los hospitales, la parte médica, los medicamentos, o sea, esos grupos yo te diría que están en un punto en donde sus economías me parece que hasta ahorita no se han visto tan impactadas y son, no quiero decirlo así, pero así suena, pues son los ganadores de esta pandemia, ¿no? Y en México por lo menos hay, pues sí, grandes perdedores del otro lado, que son las aerolíneas, el turismo, que es un elemento para nosotros de gran relevancia, ¿no? Entonces, eso va a hacer que algunos ganen y algunos pierdan. Y la economía debería recuperarse más rápido, Rafa, si el gobierno decidiera meterle dinero y aliviar y ser el gran motor de la reactivación económica. Sin embargo, pues ha decidido no hacerlo, me explico. Y para mí, eso quiere decir que nuestra recuperación pues va a ser mucho más lenta, que la esperada. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos efectivamente hay mucha gente en desempleo, pero principalmente porque les está llegando más dinero estando en sus casas que yendo a trabajar por la cantidad de dinero que inyectó el gobierno americano. En México no es el caso. Entonces, yo sí creo que nuestra recuperación va a ser lenta, incluso haciendo las distinciones. Si activamos las cadenas de valores de Estados Unidos lo más rápido posible, pues también, pero ya vimos que la automotriz, al no declararla esencial en su momento, pues ya perdió competitividad y por eso creo que nuestra actividad económica pues va todavía a verse impactada fuertemente durante todo el 2020 y probablemente durante el inicio del 2021. Si el gobierno hubiera decidido agresivamente meterle dinero no solo meterle dinero, sino dar facilidades en los pagos, estaríamos viendo una recuperación más rápida. Yo creo que nuestro PIB va a estar impactado más o menos en un 9%
así es como vamos a decrecer este año. De acuerdo, muchísimas gracias a todos. A ti, Rafa. Gracias. Bueno, ahora sí, para cerrar, mi última pregunta y para que hagan un comentario tal vez breve sobre esto es, juntando la incertidumbre y el vaso lleno, como lo queremos ver hoy, ¿cuáles son desde los 3 países las oportunidades que ustedes ven en el corto plazo desde la óptica tanto de comunicación como de asuntos públicos? Como mencionaron, hay casos como el de Colombia, en el que la comunicación está siendo efectiva y no sé si la tarea sea un poco más acompañar, a reforzar esa comunicación que está teniendo resultados, mientras que en el caso de Brasil y México podría ser es un poco lo que platicaban Ciro y Gustavo, de tomar un rol más activo por parte de las empresas y por parte de la sociedad y desde la óptica de asuntos públicos acompañar. ¿Qué oportunidades ven ustedes en el corto plazo para esto? No sé, Andrés, si quieras comenzar. Muchas gracias, Mariana. Pues, ven, yo la verdad lo que creo es que si tú me preguntas lo primero que verías como sociedad, yo creo que hemos visto la oportunidad, como lo decía, de trabajar de la mano, de poder tener la capacidad de construir juntos. Es chistoso ver pues, como en este momento todo lo que les he contado de construir alrededor de la pandemia, pero aparecen debates en el Congreso que han sido muy fuertes en estos días alrededor de temas polémicos y cómo ahí empieza a romperse esa unidad. Y no es que en el debate, que el debate sea malo, el debate construye. Lo que me gustaría, y si me preguntaran cuál sería mi sueño como colombiano, es que esos debates se pudieran dar en unos ambientes mucho más momento COVID, que ha sido, como decía, constructivo. Es decir, trabajar sobre el debate y que el país entendiera que con base en la construcción sobre las diferencias es que se puede crecer mejor y nos podemos apalancar como sociedad. Desde la comunicación y desde los asuntos públicos, yo creo que hay una gran responsabilidad de nuestros gobernantes en el sentido de seguir estando alineados. Ese para mí es el reto mayor, lo que hemos visto que no ha pasado en los otros países. En Colombia no se puede perder. El reto es estar alineados, seguir trabajando de la mano para manejar la pandemia como un problema de país y no como un problema individual. No perder el enfoque económico dentro del enfoque de la salud, y ya que hemos logrado éxitos en el tema de la salud, pues empezar a preocuparnos del tema económico mucho más para poderle dar el crecimiento a la economía. Y tal vez la invitación más grande sería para todos, sería gestionar de la mano con el gobierno. Creo que el gobierno ha enfrentado, como todos los gobiernos de los países, ha enfrentado algo para lo cual no estaban preparados, y hay que hacerle ese reconocimiento a los gobiernos y hay que trabajar de la mano con ellos. Entonces, creo que los políticos deberían entender bien que las diferentes versiones o las diferentes visiones de ver los problemas no significa que tengan que ser las únicas soluciones, que en general la comunicación y la gestión de esos asuntos públicos desde los empresarios como los motores de la economía es la mejor forma de construir y de seguir creciendo para salir de una coyuntura que no nos esperábamos ninguno. Muchas gracias. Gustavo, ¿quieres seguir tú? Sí, perdón que se me cortó la comunicación y me bajé tantito. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Y se cortó un poco tu pregunta, Mariana, pero entiendo que comentabas las oportunidades, ¿no? En la parte de comunicación, asuntos públicos. Yo retomaría un comentario que hice al inicio diciendo que la parte de los asuntos públicos, que es más lo que me toca ver a mí, me parece se valora más y se entiende más como una actividad esencial, ¿no? La comunicación con el gobierno ha mostrado ser pues no solo vital, sino, pues más bien no solo importante, sino vital. El estar cerca, como dice Andrés, de los gobiernos, el llevarle elementos, el llevarle conocimiento global, pues es básico para la continuidad de los negocios. En México hemos venido discutiendo por muchos meses qué pasaría si el Telecán se acabara, ¿me explico? Y eso era solo en la teoría. Hoy la pandemia puso en práctica ese tema, puso en práctica que el Telecán no es que se haya acabado, sino se puso en freno las cadenas productivas de nuestro país con Canadá y con Estados Unidos, y eso hace que tenemos que repensar
que tenemos que estar mucho más cercanos a nuestros gobiernos, que tenemos que entender que la parte de asuntos públicos, insisto, es bien importante, que la tecnología es de gran apoyo para avanzar en las agendas de los asuntos públicos. Es decir, la pandemia no ha detenido las discusiones legislativas, no ha detenido las discusiones de gobierno, no ha detenido la creación de políticas públicas y nosotros pues tenemos que estar en el centro de esas cosas, ¿no? Ya sea pues metiéndonos al Zoom en donde están los tomadores de decisión o haciendo con ellos este tipo de debates, ¿no? Entonces yo creo que hay grandes oportunidades en ese escenario, solamente tenemos que ser creativos y adelantarnos y saber y prever que vienen este tipo de cambios, ¿no? Muchas gracias. Ciro, adelante. En el caso de Brasil, yo también veo muchas oportunidades. Yo creo que las empresas, que en general son siempre más organizadas que gobiernos, por lo menos en Brasil. Y bueno, yo creo que las empresas, con toda esta preocupación con sus empleados, con la preocupación de contribuir financieramente en el combate a la COVID-19, las empresas han ganado un nuevo estatus que no perderán más, en mi opinión, porque está muy claro que tenemos de un lado poder público, no importa si federal, estatal, municipal, que no tiene un plan de vuelo tan definido, tan consistente, y que depende mucho de los vientos políticos y de apoyo políticos. Y bueno, las empresas son las empresas, tienen sus budgets, sus targets, sus objetivos muy específicos. Entonces, yo creo que en este momento ha quedado muy claro cómo las empresas pueden contribuir de una manera creciente en la organización de la sociedad como un todo. Entonces, yo creo que eso es un estatus que las empresas no van más a perder. Ganaron en este momento y no perderán más. Y esta manutención de este estatus va a depender mucho, evidentemente, de la comunicación, de las conexiones, de los relacionamientos con stakeholders de la sociedad de una manera general. Pero en este sentido, yo creo que es muy positivo el momento de las empresas, principalmente, evidente, las que tienen una posición de liderazgo en sus segmentos. Entonces, una vez más, es el vaso lleno en la discusión. Muchas gracias, Ciro. Pues me da gusto que podamos acabar la plática viendo el vaso medio lleno. Les quiero dar las gracias a los tres, Andrés, Ciro y Gustavo, por este evento y a todos los que se conectaron. Creo que fue muy interesante ver similitudes y diferencias entre los tres países y ver al final qué papel podemos jugar nosotros desde nuestra trinchera. Y bueno, esperando que este sea el primero de muchos ejercicios que hacemos para platicar sobre la región. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y gracias a los panelistas.